Hola Isael, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Paulina? Yo estoy muy bien. ¿Y tú, qué tal? Yo estoy bien, gracias a Dios. En el día de hoy tenemos el tema de la manzana. ¿Qué te parece este tema? Bueno, el tema de la manzana, el de la manzana del árbol prohibido, ¿no? Es un tema muy interesante. Creo que hemos sido confundidos durante mucho tiempo con esta partecita y hoy que vamos a tratar este tema es un honor para mí hablar contigo sobre eso. Mi primera pregunta para ti sería, ¿fue la manzana el fruto del árbol prohibido? Bueno, es considerada, muchas personas así lo consideran, no obstante, yo no me quiero adherir a ese grupo que afirma ese punto debido a que yo no tengo un registro bíblico para poder sustentar esa idea. Muchas personas lo comentan colectivamente a nivel mundial, muchas personas sí lo consideran, pero en la Biblia yo no tengo un sustento para afirmar tal dicho, razón por la cual no es cierto. Revisamos en la Biblia y no encuentro en ninguna parte que diga que fue la manzana el fruto prohibido. ¿Podría ser la manzana considerada como el fruto del árbol prohibido porque tiene un color tal vez llamativo? Se considera porque la Biblia registra que este fruto era un fruto codiciable. Se podría decir que es por esta razón. Bueno, hay otras frutas que también son codiciables. Tenemos a la pera, tenemos el kiwi, tenemos el mango, el melocotón. Pudo haber sido cualquier otra fruta y no exactamente la manzana. El punto es que sea una manzana, sea un kiwi, sea una pera, yo no tengo un registro bíblico para afirmarlo. Por consiguiente, me quiero cohibir de adherirme a ese grupo y abstenerme hasta que yo pueda ver algo que pueda arrojar una luz más clara bíblicamente hablando. Entonces, ¿por qué la opinión colectiva considera la manzana como el fruto prohibido? Bueno, eso es un pensamiento que se desprende desde hace mucho tiempo, buscando sus orígenes en el siglo IV. Y de acuerdo a la historia, lo que se ha podido investigar e indagar sobre ese punto, resulta que en el siglo IV el Papa Damasco I consultó a un gran pensador de aquel tiempo, conocido como San Jerónimo, para que hiciera una traducción bíblica desde el hebreo original hasta el latín vulgar. Él lo encomendó que hiciera esto a los fines de que el pueblo pudiese tener una interacción más directa con la palabra de Dios, ya que los textos originales no todo el mundo lo podía dominar. Se debía tener una profundidad extraordinaria, tendría que ser muy versada la persona en materia del griego, el arameo, para poder dominarlo. Entonces se consultó a San Jerónimo, que era un gran lingüista, muy preparado, un intelectual muy conspicuo en su época, a los fines de que hiciera la traducción para el beneficio del pueblo. Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, él hizo la traducción. Tenemos la Biblia Vulgata, la que se conoce como la Biblia Vulgata o la Biblia del Pueblo. Fue un trabajo de 15 años hecho por San Jerónimo y la presentó al pueblo. Incluso fue considerada como la Biblia más auténtica o la traducción más auténtica de acuerdo al Concilio de Trento del año 1546. San Jerónimo realmente era un hombre versado y tenía una intelectualidad que estaba fuera, estaba extra, o sea, poseía una capacidad intelectual que estaba por encima de la media en su tiempo. Él fue formado de una familia pudiente cristiana y se formó a los pies de un gramatista romano llamado Helio Donato, el cual lo ayudó a desarrollar las habilidades que innatamente tenía Jerónimo respecto a la oratoria, la filosofía, respecto también a lo que tenía que ver con la escritura. Era un literato de primera mano, era un gramatista de primera mano y tenía un conocimiento profundo del latín y un conocimiento profundo del griego también. No obstante, él carecía de ciertas habilidades lingüísticas, si así se puede decir, respecto a lo que era el hebreo original. Cuenta la historia que él se tuvo que ir a Belén en el año 390 para asociarse con el pueblo a los fines de conseguir de adquirir las capacidades dialectológicas para poder hacer su transcripción. Hizo la transcripción, como ya te dije, pero cometió algunos errores que más luego con otras traducciones se pudieron vislumbrar. Él presentó la Biblia Vulgata. Luego se presentó una Nova Vulgata. Entonces, en esa Nova Vulgata, cuando se estaban haciendo las transcripciones del lugar y revisando los textos y las comparaciones morfosintácticas, descubrieron, pero notaron que él cometió un pequeñito error en el versículo de Génesis, capítulo 2, versículo 17, que es de donde se desprende la idea de que fue una manzana lo que comió Eva. Te explico que el texto original dice de manera clara en Génesis capítulo 2 versículo 7, en el hebreo original dice Lignus exintae boni emali. Eso implica
o da la traducción al español de que del fruto del bien y del mal no vas a poder comer. Ahora, ¿qué pasa? En el hebreo original, los sustantivos manzano se escribe malus y el adjetivo mal se escribe malus también. Entonces, cuando él hizo la traducción, al no tener un conocimiento bien popular de ese idioma, se confundió y en vez de poner mal, él entonces puso el malus. Son dos palabras que solamente se diferencian por una pequeña rayita, que en lingüística se conoce como virgulilla, una pequeña rayita encima de la A. Por ejemplo, mal en hebreo se traduce como M-A-L-U-S. Y manzano en hebreo se transcribe como M-A-L-U-S, pero con una virgulilla encima de la A. Entonces él se confundió y por poner mal, entonces puso manzano. Cuando llega la traducción, el pueblo vulgar comienza a leer, el pueblo del vulgo comienza a leer esa traducción y comienza a asociar en su cerebro esta transcripción y comienza a apropiarla como suya, y de ahí se riega la idea hasta sol del día de hoy, si así se puede decir, de que esa era la traducción correcta y de que por eso Eva comió una manzana en el huerto del Edén. Entonces esto quiere decir que la manzana no es considerada el fruto del árbol prohibido por su forma llamativa, sino por este error de traducción. ¿Me podrías decir si este error se corrigió? Ese error se corrigió, eventualmente se corrigió en la Biblia Nova Vulgata, se corrigió inmediatamente, pero con el Renacimiento muchas pinturas, muchas obras de arte se diseminaron en todo el mundo, y la imagen alusiva, la imagen pintoresca de Génesis capítulo 2 versículo 17 la ponían con la manzana, basados en la traducción que había hecho San Jerónimo. Entonces, cuando la Nova Vulgata entró en manos de las personas o llegó a la adquisición popular, ya la idea de que era una manzana estaba demasiada regada en personas que consideraban que era así y no había forma de poder sustituir un pensamiento por otro. Eventualmente se presentó y se dijo que era un error, pero ya el pueblo así lo había considerado, y dice un dicho en la República Dominicana que una mentira, cuando se dice 100 veces, se convierte en verdad irremitible. Pero todo tuvo que ver con una percepción, con una interpretación del texto, porque yo estuve haciendo algunas otras investigaciones respecto al tema, y quizás, si no fue que él cometió el error, como colectivamente se considera, fue que las personas entonces entendieron e hicieron una interpretación errada de lo que él pudo haber escrito. La mayoría dice que fue un error que él cometió. Ahora, otra postura sería, en una hipótesis, de que hicieran una interpretación errada del texto escrito como tal, porque cuando no se posee un conocimiento profundo del idioma, algunas veces las palabras se traducen tal cual, y eso puede traer consecuencias un tanto graves. Te explico. Por ejemplo, la traducción al inglés de Génesis capítulo 2 versículo 17 dice de la manera siguiente: But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. Eso significaría en español, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal tú no vas a poder comer. Entonces, la palabra mal en la traducción del inglés se transcribe como evil. No obstante, cuando evil tú lo traduces, lo que significa es malvado, malvada o demonio. En ningún momento significa directamente mal. Entonces, cuando una persona lee el inglés y no tiene la capacidad de analizar el idioma, de entender el idioma conforme al contexto, va a traducir directamente malvado o va a traducir demonio. Sin embargo, en el contexto lo que significa es maldad. Entonces, al no tener una orientación lingüística o dialectológica en aquel tiempo, esas personas lo tradujeron así, lo interpretaron así, y eso ha llegado a considerarse como una verdad. Insisto, se corrigió el error, se hizo la proclamación de que hubo un error morfosintáctico, lingüístico, un error de gramática, pero ya eso se ha quedado en el vulgo y así se ha considerado. No significa que porque una persona considere que fue una manzana, se va a perder. Eso no, eso es un error sencillo. Claro, está un error es un error, pero no un error tan grave para considerar que una persona se va a perder porque pudo haber sido una manzana o pudo haber sido un melocotón. No, eso no tiene que ver. Ahora bien, sí debemos tener pendiente que no fue una manzana, aunque así nosotros lo pensemos.